Fue una capacidad que establecimos nosotros a fines del primer gobierno nuestro, mío, en el 2011. ¿Y por qué? Recién en el 2011 se nos ocurrió regular a las prepagas. ¿Por qué no lo hizo Néstor? Porque muchachos, muchachas, cuando Néstor llegó a la presidencia, era tal la misiadura de este país que nadie tenía prepaga. Tenían prepaga lo que tenían guita nada más. Al 2011 ya había pelechado mucha clase media y pudieron contratar la prepaga. Después se olvidan y se hacen antiperonistas, antikirchneristas, pero no importa. No importa, los queremos igual. Los queremos igual. Los vamos a querer siempre. Y hoy la solución ya ni siquiera pasa por recuperar esas facultades en las prepagas. Las prepagas tienen que ser sometidas al régimen de la ley de seguros. Son seguros de salud. No se los puede dejar manejar más esas brutales sumas de dinero. Dice que se funden todos y el que hasta hace poco era presidente de la Cámara se cansó y no para de comprar todo lo que sea de salud, sanatorio, ¿Cómo que te fundís? ¿Cómo que vos vivís protestando contra la regulación porque te vas a fundir y no te fundís nunca? ¿Cómo? ¿Cómo? Es mentira. Y esto no convierte en mala gente a los empresarios. Tampoco estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando uno es empresario, lo único que le importa es la rentabilidad. Y tal vez está muy bien, porque tiene que seguir produciendo. Nadie puede pedirle sensibilidad social a un empresario. No, y no creo que sean insensibles. Tampoco, son empresarios. El que tiene que tomar el rol ahí es la política y el Estado para regular y establecer una vinculación armónica en la sociedad. Armonía, armonía, armonía. Pero, entonces, ¿cuál es el problema de este presidente que dice que el Estado no tiene fallos, que los empresarios son héroes, aún los que... El problema que tiene que es muy dogmático. Y entonces él quiere acomodar la cabeza al sombrero. No, presidente, cuando el sombrero no entra, no achique la cabeza, agrande el sombrero. Es por ahí, es por ahí, es por ahí. Y si lo hace, lo vamos a ayudar, porque nadie quiere que le vaya mal. Porque si le va mal a usted, le va mal a todos los argentinos. Mire, se lo digo totalmente descarnada, pero también quiero que sepa, presidente, que si quieren convertir de vuelta a la Argentina en un país donde se extraigan todas sus riquezas, donde no haya industrias, donde quieran ponernos una suerte de eliminación de toda la clase media, bueno, mire, ahí me voy a declarar avatar de color celeste y azul, hombres y mujeres de color celeste y azul como la bandera para defender a la patria. A nosotros de Colonia otra vez no, avatares, otra vez no, de Colonia otra vez no. Y hablando de avatares azules, ¿cómo andamos los avatares del Movimiento Nacional Popular y Democrático? Bueno, andamos con algunas certezas que no teníamos en el 2019 con este gobierno. ¿Cuáles? Un montón. ¿Quieren que les cuente? Les cuento. ¿Les cuento? Bueno, ahí va. Primera certeza. ¿Cuántas veces escucharon allá? Estoy hablando hasta el 2019, ¿no? ¿Cuántas veces escucharon de los contrarios a nosotros siempre, pero en nuestras propias filas había permeado esto de los modales de Cristina? La intensidad de Cristina, ¿no? O sea que había que, en fin, los modales, o los destratos, o no sé qué otras cosas más. Bueno, convendrán que después de este presidente soy la condesa María Eugenia de Chikov, ¿no? Pues, no me jodan más con esto. No me jodan más con esto. La verdad que no eran los modales. Y bueno, y así con los modales y todo, en realidad todos sabemos de qué se trataba, ¿no?
de los que no pueden doblegarse, de los que no bajan la vista ante nadie y que no tienen miedo. Y no significa con esto, vuelvo a repetir, ser heroína, simplemente creer en lo que uno hace. Pero, bueno, en base a eso decidimos en el 2019, porque yo sabía por qué era, ¿no? Pero teníamos que reconstruir nuevamente el movimiento nacional, porque hubiera sido catastrófico en ese momento que quien había contraído la deuda que contrajo con el Fondo Monetario, con todo lo que hizo, que fuera... Yo tenía que garantizar, bajo cualquier circunstancia, que el movimiento nacional, el peronismo, el kirchnerismo, porque, a ver, ¿qué hay en el movimiento nacional? Hay peronistas que no son kirchneristas, kirchneristas que no son peronistas, peronistas, como es el caso mío, que fui toda la vida peronista, pero bueno, me llamo Kirchner, ¿qué voy a hacer? Claro, es un pequeño, bueno, yo sé que a algunos les molesta, pero bueno, qué sé yo, no pienso abandonar el nombre, ni sacárselo a nadie, pero bueno, ahí estamos, con nuestro nombre y con la K arrastra, nos hacemos cargo de todo, con las buenas y con las malas, y armamos lo que armamos. Bueno, ¿y por qué la gente nos eligió en aquel 2019? Muy simple, porque se acordaba de cómo habían estado hasta el 2015. Claro, por eso se ganó. El problema fue cuando alguno pensó que era por los buenos modales que nos habían votado. Y no fue así. Entonces, cuando vos crees que fue por los buenos modales y que todo lo otro hay que dejarlo de lado, y bueno, terminamos como terminamos. Me hago cargo también de todo como me he hecho cargo de todo en la vida. No le esquivo el bulto a nadie ni a nada. Pero siempre voy de frente, ¿eh? No soy de las que tiran la piedra y esconden la mano. No. No, me hago cargo de todo. Creo entonces que es un primer aprendizaje. No eran los modales, nos votaron porque querían volver a tener calidad de vida y una vida organizada, ni siquiera gran calidad de vida, una vida organizada, ¿no? Donde los chicos van al colegio, comen en la casa, el viejo tiene trabajo, la vieja también, van al colegio, tienen clase todos los días. Bueno. Y la segunda cosa que también es buena ahora, aunque parezca un contrasentido, que esto que hoy estamos viviendo también nos obliga a replantearnos y a repensar muchas cosas. En algún momento lo intentamos, pero por varias cosas. Yo lo dije en el último documento, ese del 14 de febrero de este año, cuando dije las cosas que teníamos que discutir, que volver a hablar, hablé de la educación, hablé de un montón de cosas, pero omití hacer una cosa de hablar, y la verdad que no hablé de la energía, de servicios públicos, de tarifas, y la verdad que eso ha adquirido hoy una tremenda y dramática actualidad. Y uno escucha por la televisión que esas tarifas eléctricas que están llegando a las casas, a los clubes, a las universidades, a los comercios, a las industrias, son porque dimos subsidios. O sea, la política de los subsidios sería la responsable. Y lo que es peor, uno prende la televisión y por ahí escucha a algún compañero o que un periodista le dice eso, y inclusive algunos periodistas que se supondría bien informados, que el problema fueron los subsidios, y los compañeros asienten en cierta manera. Y la verdad que no es un reproche a nadie, ojo, para nada. Simplemente, no, porque no es hora de reproches, es hora de reflexión y de análisis. Porque hay mucho burro suelto y unos cuantos vivos que aprovechándose de esa burrez, como yo digo, instalan cosas que no son. Miren, si de algo creo que deberíamos replantearnos es por qué no pudimos revertir en aquellos años el marco regulatorio de la privatización en materia energética. Cuando en el año 92 se privatiza la energía, se copia el modelo inglés. El modelo inglés es de negocios. Generación por un lado, transporte por el otro, distribución por el otro. Y está dolarizada con la convertibilidad, se dolarizaron las tarifas. Es más, y se fijan dos precios. Un precio monómico, que es el precio de la generación. Es un poco complicado, pero es bueno que escuchen, porque los dirigentes y los militantes tienen que estar preparados. No podemos salir más a la Bartola o ir a un canal de televisión a putear a otro compañero. Cuando vayan a los canales de televisión o a la radio, vayan a hablar de estas cosas que son las que le interesan a la gente. ¿Por qué me llega la factura tan alta? ¿Qué corno le importa lo que vos pensás de Juan, de Pedro, de José? Entonces,
Sé que es un poco álgido, algunos se van a enojar, sobre todo Máximo, que siempre me dice, no empezás con tu clase magistral de vuelta porque me tenés podrido. Sí, bueno, te tengo podrido, pero si todos supieran y estudiáramos un poco más, podríamos defender mejor las cosas también. Entonces, se creó un mercado mayorista y se creó Camesa. Han escuchado hablar de Camesa en estos días, ¿no? No le pagan a Camesa, le deben a Camesa, ¿no? Camesa parecería un organismo casi de empleados públicos y grasa militante. No. Camesa es la que compra y administra todo el mercado mayorista energético en la República Argentina. ¿Y quiénes la integran? La preside el secretario de Energía, pero el 80% son las grandes empresas del país. Grandes usuarios, Techin y Aluar, Edenor, Edesur, Transener, Pampa Energía, Aluar. Parte de los dueños de la energía de este país son los que controlan Camesa. ¿Qué pasó cuando cae la convertibilidad? Durante la convertibilidad, el precio monómico, que es el precio de generación, como $1 era $1, estaba en dólares, y el precio estacional, como era $1, estaba también en dólares. El precio estacional es el que le cobran a las distribuidoras, es el transporte y es la distribución. Bien, cuando se cae la convertibilidad, esto ya se decide en el año 2002, se especifica el precio del transporte y de la distribución, pero la generación sigue estando en dólares. Los contratos son en dólares. ¿Se imaginan cada vez que hay una devaluación lo que pasa con eso? Y en la convertibilidad, donde el precio estacional muchas veces era superior al de la generación, pasa el fenómeno contrario cuando se cae todo. Así se recibió en el año 2003. ¿Y qué hace? ¿Qué había hecho el Estado durante las privatizaciones? Había conservado la regulación del transporte y de la distribución con el ENRE, pero había dejado desregulado y a libertad del mercado el de la generación. Este es uno de los grandes quilombos que tenemos hoy en la República Argentina. Miren ustedes hasta qué punto es ineficiente. Lo miro acá a Oscar Parrilli, de Neuquén. El megavatio en Neuquén al consumidor neuquino, al que le sale más caro que el megavatio acá, cuando Neuquén es la gran productora de energía eléctrica con gas y con las hídricas, con las represas. ¿Y por qué? ¿Cómo puede ser que en el lugar de origen salga más caro que cuando? Porque con ese esquema que han desarrollado el país, todo converge en Buenos Aires. Entonces, la energía viene por nodos hasta Buenos Aires y en Ezeiza, y de Ezeiza vuelve y le cobran todo ese doble transporte. Y después nos hablan de la eficiencia del mercado. No me jodan más con la eficiencia del mercado. No hay eficiencia en el mercado. Hay apropiación de rentabilidad de la sociedad. ¿Qué tiene de eficiente? Pero además, ¿qué tiene de eficiente remunerar por un mismo servicio que está integrado prácticamente, que tiene monopolio natural como es transporte y distribución y prácticamente también la generación, porque son 7, 8 jugadores, no hay más? ¿No tendría que estar integrado verticalmente en lugar de remunerar a una estructura empresaria en distribución, a otra estructura empresaria en transporte y a otra en generación? ¿Qué clase de negocio? ¿Por qué nos dicen que tenemos que achicar el Estado y ellos, sin embargo, se agrandan en 3, 4, 5 empresas para poder cobrar más? ¿Qué es lo que nos proponen? Y esto es muy importante porque, miren,